Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, esta vez les traigo otro capítulo de pequeños cambios. Bien, sin más, pasemos al capítulo XD. Capítulo 6. Tanto Naruto como Shisui tuvieron que reprimir su risa mientras miraban al hombre de negocios notablemente bajo que estaba frente a ellos. Estaba completamente consumido en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió por primera vez la puerta de su lujoso apartamento, Naruto pensó que debía haber sido abierta mecánicamente de alguna manera. Resultó que Naruto estaba mirando directamente por encima de la cabeza de Gato. Un hecho que no parecía haber pasado por alto al diminuto empresario. Desde entonces, el hombre parecía guardar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos Itachi, porque siempre parecía desaparecer en el fondo cada vez que surgía la risa. Pero para colmo de males, incluso Shisui, el más bajo de ellos, logró pararse unos centímetros por encima del hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Fue todo lo que pudieron hacer para dejar de reírse cada vez que él les lanzaba una mirada. Para citar a Naruto, dijo: si Anko estuviera aquí, intentaría probar ese deporte occidental que involucra patear una pelota. Honestamente, eso fue lo más destacado de la misión restante, de lo contrario fue mediocre en el mejor de los casos. Resultó que después de que derrotaron a Masi, los intentos de acoso y los golpes en la cabeza de Gato cesaron de repente. Hinchó el ego de Shisui por un tiempo pensando que los asesinos temían a su equipo. Al menos así fue hasta que Itachi le recordó que simplemente podían estar esperando a que se fueran para tener mejores oportunidades. No importa cuál sea la razón por la que los resultados fueron los mismos, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto se las arregló un poco, tenía su pergamino con él para anotar notas que le llamaron la atención. Aún así, se las arreglaron para entrenar tanto como pudieron, aprovechando las oportunidades cuando no estaban protegiendo a Gato. Itachi estaba seriamente impresionado por la velocidad con la que Shisui logró captar las técnicas de Sharingan que comenzó a mostrarle. Incluso había comentado un día que debido a la forma en que sus peleas giraban lentamente, era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del Doujutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de entrenar con Shisui, pero cuando lo hiciera, se aseguraría de recordarle a Uchiha que de repente no era invencible. Rápidamente, aunque el tiempo asignado a la misión llegó y se fue y antes de que se dieran cuenta, estaban de regreso en el camino. Naruto tuvo el placer de volverse una última vez para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de volver su atención al camino por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitó volverse para ver el entusiasta asentimiento que recibió de Shisui o la leve sonrisa de Itachi. No debes decir ese tipo de cosas sobre el cliente, es demasiado molesto lidiar con las secuelas. Naruto solo resopló, soplando aire entre sus dientes con irritación. Pasó rápidamente. Ya no es el cliente. Ensui se encogió de hombros perezosamente antes de saltar repentinamente a los árboles por encima de ellos, el genin lo siguió rápidamente. Eso no quiere decir que no pueda estar en el futuro. Naruto simplemente resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre, pero todavía molesto por ello. Miró a su alrededor mientras corrían a través de las ramas de los árboles, buscando cualquier señal de una emboscada como la que tenían al comienzo de su misión. Honestamente, lo extrañaba. Esa había sido la primera oportunidad real que tenían para demostrar su valía y quería volver a sentir esa emoción. Se dio cuenta de que Shisui corría a su lado, Sharingan activo como lo había estado desde que los había adquirido. Al principio, Itachi le había advertido que simplemente desperdiciaría su chakra, sin embargo, después de que Naruto le había señalado que casi podría funcionar como un ejercicio de control pasivo de chakra, él también había tomado para mantener su doujutsu frecuentemente activo. Eso no quería decir que fuera indefinido, incluso para un Uchiha sus ojos estaban sobrecargando sus sistemas de chakras. Aún así, el prodigio Uchiha definitivamente había notado un ligero aumento tanto en su ya considerable control como en su vigorosa fortaleza. Era otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha, no le gustaba que sus compañeros de equipo de repente tuvieran esta ventaja sobre él. Necesitaba regresar y comenzar a entrenar seriamente de nuevo, su velocidad y control de chakra entre las prioridades. Sonrió mientras corría.
Sabía exactamente el jutsu que podía ayudarlo con eso, así como también matar 2 pájaros de un tiro. Había estado posponiendo revisar las cosas de su padre durante bastante tiempo. Bueno, eso fue muy aburrido. Todo lo que obtuvo fueron 2 asentimientos de acuerdo de sus compañeros de equipo, lo que lo sorprendió al ver que Itachi estaba de acuerdo en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de misión son así. Naruto simplemente se encogió de hombros, honestamente, no estaba seguro de lo que esperaba. Una sonrisa de satisfacción cruzó repentinamente su rostro. Por otra parte, podría haber valido la pena ver la expresión del rostro del anciano cuando Ensui Sensei le dijo que nos enfrentamos al toro de piedra de Iwa. Shisui se rió de eso e incluso Itachi sonrió, saltó y casi perdió la pipa cuando escuchó eso y no pudo dejar de mirar a los 3 genin con sorpresa durante el resto de la reunión. ¿Debes llamar a Okage-sama algo tan irrespetuoso? Pensé que el hecho de que tu propio padre fuera Okage te haría más inclinado a respetar la posición. Naruto se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de estar de regreso después de unas semanas. Tengo el mayor respeto por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se da. Itachi arqueó una ceja ante esto, pero no se detuvo mientras continuaban avanzando hacia el complejo Uchiha y, por una ligera extensión, hacia la casa Namikaze. Y su defensa de la aldea a través de la Segunda y Tercera Guerra Shinobi, así como su ayuda para derrotar al Kyuubi además de sus años de servicio a la aldea no son motivo de respeto. Naruto le dio a Itachi una mirada en blanco antes de mirar hacia adelante y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui pero su compañero Uchiha solo se encogió de hombros, sin saber qué tenía a Naruto tan sensible de repente. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Okage-sama es nuestro líder. Naruto se volvió hacia Shisui rápidamente, una ira y una traición en sus ojos que nunca antes habían visto en él. ¿Y dónde estaba cuando mis padres murieron? ¿Dónde estaba cuando volví a una casa vacía donde sabía que nunca los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendido mientras daba un paso atrás, sin esperar el arrebato. Algunos civiles incluso se detuvieron a mirarlos. Itachi fue a poner una mano en el hombro de su amigo, pero el pelirrojo se encogió de hombros ante el contacto. 6 meses. Le tomó 6 meses después del funeral para que me visitara. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto solo respiró pesadamente por unos momentos antes de girar sobre un talón y salir corriendo, dejando a los 2 Uchihas sin palabras en medio de la calle. Corrió de regreso a través de la aldea, moviéndose hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convirtió en una gran mancha de ira. Saltó las paredes de su casa de un salto, corriendo por el costado de la casa hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Miró el reflejo de sí mismo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que le devolvía la mirada. Se derrumbó de rodillas, los ojos todavía clavados en el agua hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que no pudo verse más a sí mismo. Se secó la otra lágrima que estaba a punto de caer, ahogando un sollozo mientras golpeaba el agua con enojo, alejándose de ella con dureza para recostarse sobre la hierba, solo mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. El tiempo pasó y Naruto se disculpó con sus amigos, sabía que no debería haber arremetido de esa manera, pero estaba reprimiendo sus emociones de manera poco saludable. Por supuesto que lo perdonaron, después de pensarlo muy poco, pero decir que sus ojos no se les habían abierto un poco hubiera sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fuerza. Antes de que él apareciera, siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Por supuesto, no guardaba ningún resentimiento hacia su primo, pero se sentía solo cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que trabajó duro por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai o Doujutsu, le dio esperanzas. Él era el tranquilo, el que mantenía la cabeza pero aún encontraba el tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Verlo perderlo así, rompió la imagen que el aspirante a Uchiha tenía de su amigo. De la misma manera, el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como una especie de meta por la que luchar y en su lugar vio a una persona con emociones y límites.
Encontró más fácil sonreír y hablar en voz baja con Naruto, después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se apretó dolorosamente en silencio. Aunque tanto él como Naruto se llamarían amigos, sabía que era un término impreciso en el mejor de los casos. Eran compañeros de sparring, rivales, personas que se usaban mutuamente para mejorar. Nunca fue a hablar. Nunca vi un propósito en eso. Nunca consideró específicamente a Naruto por algo más que un mecanismo de entrenamiento. En cierto modo, Itachi envidiaba a su primo. Shisui y Naruto eran amigos. Todo el mundo podría admitirlo. Cuando fue testigo de lo desgarrado que se sentía Naruto por sentirse abandonado por el tercero, y quizás por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar. Con el tiempo, después de ese incidente, los tres solo lograron acercarse más, Itachi comenzó a intentar más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya eran cercanos, pasando tiempo juntos con frecuencia. Pero después, prácticamente cada uno vivió en la casa del otro. Siempre habría un lugar para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para Shisui en la de Naruto. Continuaron haciendo misiones, siempre sobresaliendo y destacando por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores a eso, tanto Shisui como Itachi lograron llegar a la etapa final de su Sharingan, el más joven en la historia registrada de Uchiha desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko. Si había algo en la vida de Naruto con lo que podía contar para estar siempre ahí y nunca cambiar, era ella. Ella era como una roca inamovible. Cuando se enteró de la forma en que había estallado con sus amigos, lo había obligado a ir directamente a disculparse, después de exprimirlo hasta la muerte durante unos 5 minutos, por supuesto. Había llevado a una conversación divertida sobre quién era exactamente el guardián en su relación, no hace falta decir que no terminó bien para Naruto y terminó en el distrito de Uchiha con un lado dolorido. Resultó que durante su ausencia en la misión, Anko prácticamente se había entregado a sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en la mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando escuchó eso, pero hubo muchas burlas acerca de que ella no tenía nada más que hacer sin él. Fue divertido debido al tono de rojo que su rostro se había vuelto cuando no podía pensar en una respuesta o respuesta adecuada. 6 meses después y nada había cambiado. Anko todavía volaba por la academia con distinción, aunque tenía a Naruto ayudándola siempre que podía entre misiones. Resultó que después de su primera misión exitosa de rango B, había abierto las compuertas. Después de un tiempo incluso comenzaron a ser solicitados específicamente por los clientes. Aunque algunos se mostraron escépticos cuando realmente se presentaron debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba, las misiones pagaban bien y, por lo general, lo máximo con lo que tenían que lidiar era el ninjo perdido ocasional de rango errante. En esencia, la vida era buena. Todos en su grupo unido nunca se aburrieron, nunca se abandonaron a sí mismos. Las frenéticas payasadas de Naruto y Anko fueron suficientes para mantener a Shisui entretenido mientras Itachi encontraba placer en entrenar y llevar a cabo sus misiones. A veces, Naruto creía demasiado en los ideales de la aldea y no lo suficiente en los suyos propios, pero en realidad no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser abierto con eso, Itachi casi podría llegar a ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, era discutible si se podía tomar eso como un cumplido o no. Finalmente, el tiempo había pasado lo suficientemente rápido que Naruto se encontró perezoso, pero nervioso, sentado en el sofá de su casa. Estaba tratando de hojear un rollo de sellado intermedio, pero su mente realmente no estaba enfocada en el papel que tenía en las manos. En cambio, su mirada seguía parpadeando entre ella y la puerta, esperando ansiosamente que Anko pasara. Había pasado su examen Genin hace unos días, la única en su clase que lo hizo a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupó a Naruto, pensando que podría ser colocada con un grupo mayor de Genin que sin duda la menospreciaría debido a su edad. En este momento ella estaba en la academia con el resto de los Genin que habían fallecido este año, probablemente todos esperando a que llegara su Jounin Sensei, o ya los había conocido. Quería desesperadamente saber a quién le había tocado. Es más que probable que defina la kunoichi en la que se convertirá en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento.
Dicen que siempre hubo al menos un estudiante que siguió a su sensei. En su grupo al menos era Shisui. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir para entrenar y calmar sus nervios, escuchó que se abría la puerta principal. Giró sobre una moneda de 10 centavos e inmediatamente caminó hacia el pasillo donde vio a una sonriente Anko prácticamente rebotar a través de la puerta. La vista trajo una sonrisa a su rostro. El instructor de Jounin debe haber sido bueno para que ella fuera tan feliz. Así que lo tomo por tu sonrisa, ¿salió bien? Anko simplemente sonrió mientras saltaba hacia él, en realidad saltó. Fue suficiente para hacer que se equivocara. Anko no era particularmente femenina, así que verla actuar de esta manera fue, extraño por decirlo menos. Mejor que bien. Increíble. El pelirrojo solo levantó una ceja, riendo mientras seguía a la chica eufórica de regreso a la casa, hasta donde ella simplemente se dejó caer en el sofá con una sonrisa de satisfacción. Entonces, ¿a quién obtuviste? La sonrisa feliz de Anko se transformó rápidamente en una sonrisa traviesa y algo presumida mientras se giraba y lo miraba directamente a los ojos. Oh, nadie, se volvió desinteresadamente y comenzó a picarse las uñas con un kunai, un hábito que Naruto no tenía idea de cómo lo aprendió porque no era de él, solo, ya sabes, Orochimaru de la Sannin. Lo dijo con tanta indiferencia que Naruto realmente tardó un momento en registrar lo que había dicho. Orochimaru. Como el compañero de equipo de Jiraiya, el tipo que entrenó a mi padre. Anko solo asintió felizmente, una vez más con esa misma mirada ligeramente presumida en sus rasgos. El único, y no solo eso, sino que me tomó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. No dudaba de las habilidades de Anko, por supuesto, o del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era una asombrosa kunoichi. Estaba el hecho de que era casi inaudito que alguien aceptara a un aprendiz tan joven. A esa edad normalmente era difícil predecir en qué tipo de ninja se convertiría el estudiante. Aún así, eso no detuvo la sonrisa que se extendió por el rostro de Naruto mientras tiraba de Anko en un abrazo algo inesperado. ¡Felicidades! Anko se sorprendió solo por un breve momento antes de aceptar el abrazo, sonriendo feliz en el hombro de Naruto hasta que se separó. Gracias, ya sé que va a ser increíble, me va a enseñar muchos jutsu geniales, tal vez incluso consiga un contrato de invocación. Naruto sonrió de nuevo. Obtener un contrato era uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, generalmente transmitido de padres a hijos o de sensei a estudiantes. Su propio padre había heredado el contrato de sapo de Jiraiya ya que Anko sin duda recibiría el contrato de serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Anko inicialmente se veía feliz con ese pensamiento, pero su rostro de repente tomó un tinte ligeramente verde al recordar la última vez que los dos habían celebrado. Ahora sabía que el alcohol, por delicioso que fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y no la incapacitaría durante un día entero. Muy bien, ¿qué tal visitar ese nuevo restaurante que abrió, el lugar Dango? Naruto solo asintió felizmente, ya levantándose y poniéndose la camiseta de su chándal. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera. Mientras se iban, Anko se preguntaba qué sabor tendría el dango, sin haber tenido el placer de probar las dulces albóndigas. Irónico considerando su tocayo. Ella solo se encogió de hombros. Ella se enteraría pronto de todos modos. Naruto simplemente observó con una sutil mezcla entre horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba dango. Por me gustó Naruto quería decir que Anko se había aficionado a las deliciosas albóndigas como los peces al agua, o los pájaros al aire o él al ramen. Era a la vez repugnante e hipnotizador verla tragar la comida, deslizando las golosinas de las brochetas a veces de un bocado. Era solo algo para tratar de imaginar dónde estaba poniendo todo, por lo que podía ver, ni siquiera parecía estar disminuyendo la velocidad después del quinto plato. Tenía que admitir que las albóndigas eran bastante deliciosas, no tanto como el ramen, pero probablemente constituirían su postre favorito de ahora en adelante. Sin embargo, cuando alcanzaba la suya, Anko simplemente apartaba las manos de él antes de tomar el pincho, a pesar de tener más en sus propias manos. Al final, solo para conseguir algo de comida, tuvo que recurrir a usar su velocidad para robar rápidamente el dango de la hambrienta chica lo más rápido posible.
Finalmente, aunque parecía que nunca terminaría, Anko se sentó perezosamente en su silla con ojos contentos y entrecerrados, mientras se balanceaba suavemente y dejaba que su deliciosa comida se asentara. Él sonrió a juego con su lenguaje corporal, relajado y contento. Al menos le dejaba saber a Naruto que regalarle a Anko si alguna vez volvía a estar de humor, las albóndigas dulces eran mejores que las drogas. De repente, la niña salió disparada hacia adelante en su silla, sentándose muy erguida mientras sus ojos se fijaron en algo en la puerta del pequeño bardango. Naruto se volvió solo para ver a un hombre alto con el pelo largo y negro que llevaba el atuendo estándar de Jounin, el mono azul marino con la chaqueta antibalas verde oliva. Caminaba con confianza y parecía tener un aura de poder sobre sí mismo, mientras que sus ojos amarillos mostraban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto supo de inmediato quién era. Después de todo, la pelea de su equipo con Hanzo of the Salamanders fue legendaria. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmó. El hombre mayor tomó nota de la excitable chica de cabello púrpura que lo saludaba y sonrió cálidamente. Su sonrisa tenía un toque un poco calculador, pero por lo demás parecía amigable y amable, aunque un poco distante. Ah, Anko-chan, sorpresa verte aquí, tan pronto después de que nos encontremos, no obstante. Anko solo sonrió felizmente mientras señalaba entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, este es Orochimaru Sensei y, ella habría continuado si Orochimaru no hubiera puesto una mano en su hombro. No es necesario niño, ya sé de Namikaze-kun. ¿Cómo podría no saber de nuestro querido hijo del difunto Kage? Naruto parpadeó un momento, confundido cuando pensó que escuchó un toque de amargura cuando el hombre mencionó a su padre, pero rápidamente se encogió de hombros mientras sus oídos jugaban una mala pasada. Extendió una mano que tomó Orochimaru, solo un leve indicio de vacilación para corroborar la confusión previa de Naruto. Encantado de conocerte Sannin-san. Orochimaru solo sonrió, las comisuras de sus labios se elevaron. Tan formal, como tu padre. Esta vez no hubo nada, el hombre con forma de serpiente mantuvo su voz perfectamente nivelada, aunque su apretón de manos fue bastante apretado. Anko no pareció notar la tensión entre los dos, solo feliz de que su mejor amiga y futura mentora se llevaran bien. Necesitamos más dango. Naruto gimió mientras Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido un aprendiz interesante. Anko estaba afuera trabajando en un jutsu que su sensei le había dicho que aprendiera, excepto que el único problema era que lo estaba encontrando increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no ayudó. La pelirroja había sido muy misteriosa durante los últimos días. Siempre que ella le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre. Ella había intentado entrar y ver qué era lo que lo cautivaba, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al chico, al menos para ella. Se concentró en su técnica de nuevo, moldeando el chakra que Orochimaru había dicho que era necesario mientras trataba inconscientemente de acceder al contrato de invocación. Lentamente pasó por los sellos manuales. Su sensei le había dicho que si seguía así lo haría sin ellos, pero por ahora esto sería suficiente. Ella acumuló el chakra antes de estirar ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga colgara suelta de sus muñecas. Sombra oculta manos de serpiente. Apretó los dientes antes de que, milagrosamente, una sola serpiente verde larga se deslizara de su muñeca, construyendo su cuerpo a partir del chakra que ella proporcionó. Ella suspiró cuando se disipó. Todavía era incapaz de mantener el chakra requerido para usarlo de manera efectiva, pero al menos era un comienzo. Casi se cae al suelo por el cansancio, pero se agarró a un pose de entrenamiento, logrando mover su cuerpo hacia la casa para ver si Naruto quería algo de comer. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral de la casa, escuchó lo que sonaba como un ligero zumbido que venía de arriba como un remolino de viento. ¿Sí? Anko solo levantó una ceja mientras giraba la cabeza hacia donde escuchó el grito. Con un suspiro de cansancio, se arrastró por las escaleras y caminó hacia el estudio del viejo Hokage. Tentativamente abrió la puerta, sorprendida cuando realmente se abrió. Naruto solía mantenerlo cerrado cuando estaba trabajando en su proyecto secreto.
Curiosamente, la habitación estaba vacía, salvo por un pergamino en el escritorio con notas complejas y diagramas, así como lo que parecían ser globos y pelotas de goma esparcidas por la habitación. Todo explotó. De repente escuchó el mismo sonido extraño y se dirigió a la ventana para mirar hacia el campo de entrenamiento en la parte de atrás. Naruto estaba afuera, el pelirrojo aparentemente mirando su mano derecha con intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, aparentemente extraído del aire. Finalmente, se fusionó en una esfera perfecta, un poco más grande que la mano de Naruto, que palpitaba casi emocionada con energía azul arremolinada. Si Anko se había sorprendido por esa simple exhibición, lo que vino a continuación prácticamente la dejó en el suelo fuera de shock. Naruto cargó contra un árbol cercano, golpeando el tronco con la bola de lo que parecía pura energía desenfrenada. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera siguió avanzando, atravesando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente, Naruto lo empujó hasta el final, mirando con una sonrisa de satisfacción como el gran árbol simplemente se derrumbaba, su soporte ahora se debilitó. Vio la mancha violeta con el rabillo del ojo, esquivando mientras ella pasaba corriendo. De repente estaba llena de energía. Ella miró con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un tocón al azar en el suelo, antes de volverse hacia Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto solo sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, notando el leve cosquilleo en su mano derecha que le hizo saber que la técnica aún no era perfecta. Eso es en lo que he estado trabajando recientemente. Cuando parecía que Anko no iba a estar satisfecho con esa respuesta, suspiró y continuó: es un jutsu que mi padre creó como un cumplido a su estilo de lucha, básicamente solo control de chakra de alto nivel. Anko simplemente parpadeó ante la humilde forma en que Naruto describió la increíble técnica que acababa de mostrar. Después de ver lo que le hizo a un árbol completamente desarrollado, solo pudo imaginar qué tipo de daño podría hacerle a un oponente. Control de chakra. Naruto simplemente asintió mientras extendía su mano derecha, con la palma hacia arriba, ahuecando ligeramente sus dedos. Más rápido que antes se formó el Rasengan, una vez más pulsando brillantemente con luz azul mientras las energías contenidas en la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de formas. Según los pergaminos, se basó en algún tipo de ataque utilizado por Biju, reducido, por supuesto. De repente miró hacia abajo, un poco triste como lo notó Anko, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Aunque está inacabado. Anko arqueó una ceja mientras simultáneamente se burlaba. Por lo que había visto, ese ataque era todo menos inacabado. No podía imaginar cómo sería la versión adecuada o cómo sería. En los pergaminos se decía que siempre quiso agregar su afinidad elemental, pero entre la guerra y convertirse en Hokage nunca encontró la oportunidad. Suspiró de nuevo antes de que una pequeña sonrisa se abriera camino en sus rasgos ahora aparentemente cansados. Pero por eso lo haré por él. Agregaré mi afinidad elemental y lo haré orgulloso. Anko sonrió ante eso, incapaz de evitar quedar atrapada en su contagiosa confianza que se derramaba como olas. Entonces, ¿cómo se llama? Naruto sonrió mientras golpeaba la esfera de energía contra otro árbol. Rasengan. Anko se quedó mirando el árbol recién desfigurado o un momento con lo que solo se puede describir como asombro antes de devolverle la sonrisa. Oh, ¿me estás enseñando eso? El mes siguiente pasó como un torbellino de entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha se quedaron mucho en su recinto, aparentemente ambos fueron entrenados en el Sharingan. Aparentemente era una especie de tradición cuando un Uchiha alcanzaba el estado de 3 Tomoe, sin embargo, nunca había sucedido a una edad tan temprana. Naruto extrañaba la compañía de Shisui, pero tenía mucho para mantenerse ocupado mientras tanto y sabía que todos volverían más fuertes por ello. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando con hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su alcance en este momento, solo recientemente se había familiarizado con su afinidad con el viento para incluso comenzar a intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como de costumbre y también trató de enseñarle a Anko el Rasengan.
Extrañamente, la chica no pareció aceptarlo, aparentemente encontrando el concepto de moldear su chakra en algo visible difícil de entender. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus infrecuentes visitas, simplemente respondió que había sido lo mismo cuando Minato había tratado de enseñar a sus propios estudiantes. Aparentemente, la técnica en sí misma no era tan difícil de lograr, era una idea tan extraña para la mayoría que no podían entenderla. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu creado por él mismo de Minato estaba mucho más allá incluso de él, estaba demasiado establecido en sus viejas y estructuradas formas. Sin embargo, parecía que uno de los estudiantes de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, aparentemente haciéndolo bastante famoso, el Raikiri. Eso no quería decir que Anko no tuviera nada que la mantuviera ocupada, Orochimaru resultó ser un sensei bastante intensivo. Tan pronto como dominara una técnica que él le diera, pasaría directamente a la siguiente. También demostró estar muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre que fuera solo para ajustar lo que estaba haciendo. Aparentemente, elogió el talento natural, disfrutando de aquellos que podían tomar un concepto y desarrollarlo por sí mismos sin ayuda. Para ser justos, mostró compromiso, ingenio y creatividad. Todas buenas cualidades en un shinobi. Naruto a menudo los veía a los dos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru realmente supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento de Namikaze. Cuando el hombre vio por primera vez a Naruto usar el Rasengan, destruyendo un muñeco de entrenamiento en el proceso, se había quedado atónito. Se había recuperado rápidamente, felicitando al pelirrojo por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía recrearlo. Naruto encontró agradable la compañía del hombre. Era increíblemente interesante de escuchar y tenía muchas historias de su época como parte de los Sannin, al menos cuando eran un equipo. Si bien a veces parecía un poco arrogante, cuando se cuestionaba su reputación, en realidad era comprensible. Una vez había sugerido en broma una pelea entre los dos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin. Al menos Naruto se enteró ese día que Orochimaru no era del tipo que da un puñetazo, o en su caso, una serpiente. El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos los avances que había hecho en el área, su velocidad no era nada comparada con la del Sannin. Su cuerpo todavía ardía un poco por las toxinas que el hombre seguía bombeando con varias mordeduras de serpiente. Todos sus ataques saldrían de la nada, todos por medios no convencionales como a través del suelo o incluso una vez desde un árbol. En general, Naruto pudo ver claramente que fue superado sin remedio y, sin inyectar de alguna manera años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar pronto. Anko también mostró una marcada mejora bajo su tutela, dominando jutsu tras jutsu, incluidos algunos exclusivos del propio Sannin. Le había permitido firmar el contrato de invocación de serpientes que había involucrado una experiencia espantosa con Manda, la invocación del jefe, que estaría arraigada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Los dos comenzarían misiones pronto, lo que bajó un poco el ánimo de Naruto, sabiendo que solo se verían menos el uno al otro en los próximos años. Aún así, solo significaba que tenía que aprovechar el tiempo que no contaba aún más. Fin del capítulo. Bueno, si les gustó ya saben, pulgar arriba y sub si aún no lo estás. Sin más, nos vemos la próxima.